Buenas tardes, mis amados. Quiero bendecirles grande y abundantemente. Y bueno, pidiéndole a Dios que fortalezca sus vidas, que los bendiga, que bendiga sus casas, sus familias, que solamente en Él estamos realmente seguros. El Señor ha dicho que en todas las aflicciones y en todas las cosas que pasemos, que vivamos, circunstancias difíciles, cualquier situación a nivel de pareja, familiar, bueno, Él en medio de todo eso, Él va a estar con nosotros si lo miramos a Él, si lo buscamos. Nosotros como hijos de Dios sabemos que nuestra mirada debe estar puesta en Él. Él es nuestro refugio, en Él vamos a poder tener libertad, en Él vamos a tener, vamos a poder tener esos frutos que son la paciencia, el gozo, la benignidad, la bondad, pero solamente unidos en Él, ¿sí? Unidos a Él en un mismo sentir, en un mismo espíritu, como dice su palabra. Precisamente quiero hablarles sobre Efesios 4, que habla de la unidad del espíritu. Dice: yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Bueno, mis amados, Dios nos está hablando a través de la palabra que cuando estamos unidos a Él, cuando realmente hay una unidad, cuando estamos unidos en Cristo, estos son los frutos que se van a ver, que se va a ver la paciencia, vamos a poder soportar cualquier dificultad por la que estemos pasando, con nuestra pareja, con nuestra esposa, esposo, con nuestros hijos y cualquier situación por la que pasemos. Dios ha prometido que pues que Él va a estar con nosotros, pero es a través la unidad, realmente la unidad, así como decía Pablo, que Él estaba preso en el Señor, Él estaba dentro de Él estaba en Él y Él estaba en Él. O sea, eran unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con toda paciencia, los unos a los otros. Él dice que los unos a los otros debemos de estar unidos en ese mismo espíritu, en ese mismo sentir. Conocemos, como hijos de Dios, conocemos la palabra, hemos recibido a Jesucristo en nuestros corazones y sabemos que cuando estamos unidos en Él, Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar a soportar cualquier diferencia que tengamos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Él nos va él nos va a ayudar a soportarla porque el Señor lo está diciendo con toda paciencia. El amor, mis amados, no es hoy amo, mañana no, no quiero nada, eh, porque el amor en sí, el amor es la permanencia, o sea, el amor es en sí permanecer, no porque hoy hay una situación difícil, entonces ya no quiero, hasta me quiero separar. No, mis amados, realmente el amor no es eso. Dice la palabra de Dios que el amor todo lo soporta, el amor todo lo puede, o sea, todo cuando tenemos ese amor, no en nuestras fuerzas, sino cuando realmente tenemos ese amor en Cristo, cuando Cristo vive en nosotros, cuando hay una nueva vida en Cristo Jesús, entonces podemos soportarnos los unos a los otros. Ese es el verdadero amor. Yo les hago una pregunta, mis amados. ¿Cuánta paciencia Cristo no ha tenido con nosotros, con la iglesia? Mira, aún por amor ahora en este momento, Él dice que el que ama a su hijo lo disciplina. En este momento, por amor, Él nos está disciplinando. Toda la iglesia, Él nos está disciplinando. Él quiere que tengamos un nuevo comienzo, que realmente tengamos una nueva vida en Él, ¿sí? Que aprendamos a tener nuestras prioridades, que sabemos que muchas veces por lo que vivíamos y los afanes y la ansiedad que corríamos cada día, pues nos habíamos olvidado de la prioridad, que es primeramente amar a Dios sobre todas las cosas y nuestra familia. Volver a ese principio, volver al principio, a la unidad, volver
a los tiempos de familia, a los tiempos de orar en familia. Bueno, este es el propósito de Dios en todo esto. Sé que muchos dirán, ay, es que esto no es fácil. No, no, yo no estoy diciendo que el matrimonio todo va a ser color de rosa, todo va a ser fácil. No, no, no. El Señor nos está diciendo que aún en pese a cualquier cosa, debemos de estar en la unidad y soportándonos los unos a los otros en el amor de Dios. O sea, en el amor de Dios. Es el amor de Dios el que te va a ayudar a soportar los unos a los otros, ¿sí? En ese amor. Es necesario, mis amados, que Dios nos lleve en ese proceso de madurar. El matrimonio, tenemos tiempo de acoplamiento, después vienen unos tiempos donde las circunstancias que nos afectaba, pues ya no van a ser, ya la vamos a superar, tal vez van a venir otras circunstancias, pero vamos a ir superándolas unidos como pareja, como esposo. No podemos renunciar, así como el Señor nos ama a nosotros y Él dio la vida por todos nosotros, Él derramó su sangre por nosotros, porque el matrimonio es un diseño celestial, es un diseño divino, el amor de Dios con la iglesia, el amor de Dios a través de Cristo Jesús, como amó a la iglesia y dio su vida por la iglesia. Entonces, asimismo nosotros por amor a Cristo, por amor a Él, también entregamos nuestras vidas, entregamos todas esas áreas que están allí, que no nos dejan avanzar, ¿cierto? Entonces nosotros le entregamos todas esas áreas al Señor para que el Señor gobierne nuestras vidas, para que seamos, como decía Pablo, presos en Él, ya seamos uno solo en Él. Así que, mis amados, quiero decirles a todas las familias, a todos los matrimonios, no es tiempo, como les hablaba en la enseñanza pasada, no es momento de las contiendas, hay que aprender a soportarnos. El amor no es que amemos hoy, mañana no. Mire, Dios a todos, si Dios fue el que nos unió, Dios es el que nos unió. Dios es el que nos dio un esposo, Dios a la esposa, Dios fue el que nos dio ese compañero para que, mire, precisamente para que en este tiempo que estamos viviendo, en estos dolores de parto, no estuviéramos solos, estuviéramos acompañados y nos levantáramos el uno al otro. El Señor dice que son mejor dos que uno, porque darán mejor pago del trabajo, y si el uno cae, el otro lo le va a levantar. Así que, mis amados, es un momento de darle gracias a Dios. Dios quiere que volvamos a Él, que lo miremos a Él, que volvamos a los tiempos de la unidad en familia, del altar familiar, de crecer, porque Dios quiere es un avivamiento primeramente en casa. Dios está buscando un verdadero arrepentimiento de cada uno de nosotros, sí, como esposo, como esposa, un verdadero arrepentimiento. Amados, recuerden que Dios nos ha entregado una persona totalmente diferente, con costumbres diferentes, familias diferentes. Sí, Dios nos entregó ese esposo diferente, de costumbres diferentes, un hogar diferente, una casa diferente, bueno, con una educación distinta, pero pese a todo eso, Dios nos une para que fuéramos uno solo, dice el Señor, uno solo. Ya no es estar en división, pensando individualista, pensando cada uno en sus sueños, sus anhelos. No, que los dos pensemos en una misma cosa, en un mismo sentir, en sacar adelante el hogar, en
como dice el Señor, hasta que la muerte los separe. El matrimonio es algo precioso, es un misterio, como dice la palabra, pero es algo precioso donde debemos de valorar nuestro compañero, nuestra compañera. Mire, mis amados, los matrimonios de hoy en día se acaban por falta de tolerancia, por falta de paciencia, de esa paciencia y de esa tolerancia. Realmente eso no es amor. El amor es el que permanece. El amor es el que todo lo soporta y que todo lo juntos vamos a salir adelante. Juntos en Cristo, primeramente unidos al Señor, porque pues sin Él realmente no podemos hacer. Nada podemos hacer. Yo no lo hubiese podido hacer, mis amados, si el amor de Dios y si Él no estuviera conmigo, si no lo hubiese conocido, pues realmente no hubiese podido llegar hasta donde estoy. Le doy toda la gloria al Señor porque hemos madurado como pareja, como esposos, como padres también con nuestros hijos. Bueno, y Dios nos enseña que nuestro esposo es el líder en la casa, como dice en Efesios 5, eso también lo debemos de aprender porque Dios quiere que volvamos al inicio, que Dios quiere que vuelva otra vez el orden divino y por eso es que las situaciones familiares son tan difíciles porque debido a ese diseño y eso que Dios estableció un orden, pues el orden no se cumplió, entonces como no se cumple, entonces pues si no se cumple ese orden, pues va a haber que desorden. Definitivamente Dios dice que nuestro esposo es el líder, es la cabeza y que nosotras somos su ayuda idónea y que nosotros nos debemos de someter a esa autoridad que Dios delegó, así como nosotros nos sometemos a Cristo Jesús. La iglesia se somete a Cristo Jesús. La iglesia se somete a que Cristo nos transforme, nos renueve y que Él sea nuestro único Dios. Yo me sometí y creo en su obra, en su obra transformadora hasta el día de hoy, que lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con mi esposo y lo sigue haciendo, no ha terminado, lo sigue haciendo, pero a la medida que nosotros nos sometamos a que lo haga. Asimismo, nosotros como iglesia nos sometemos a que Dios gobierne nuestras vidas. Así nosotros las casadas entendemos que el líder de la casa es el esposo y que el esposo también debe someterse a Cristo como cabeza. Pero mis amadas, hay momentos, mis amados del Señor, que hay que callar mujeres, respetar a nuestros esposos, hay que callar, ir a la presencia del Señor. Hombres, tratar a vuestras mujeres como vaso más frágil, como el Señor nos ha mandado. Sí, entonces, pero todo lo podemos hacer, todo, absolutamente todo, mis amados, lo podemos alcanzar unidos a Él. No nos podemos soltar, no podemos separarnos para que podamos salir adelante, para que podamos entender que este tiempo no podemos salir iguales de esta cuarentena, no podemos. Yo le digo, Señor, yo no quiero salir igual. Yo quiero salir, Señor, diferente. Yo quiero, Señor, aquellas áreas en mi vida que todavía no las había superado, que habían cosas que tenía que todavía dominar, sí, todavía tenía yo que entregarlas al Señor, pues que cuando salga de esa cuarentena sea libre de todo esto que me estaba realmente separando primeramente de la presencia de Dios. Y si tenemos una mala relación con Dios, pues vamos a tener una mala relación con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Mejoremos esa relación. Dios quiere que volvamos a Él, que dependamos del Señor en todo, en todo. Mira, mis amados, yo les cuento mi experiencia. Yo aprendí, yo no estoy hablando que las consejerías son de Dios. Nosotros como pareja y como ministerio de pareja siempre nos están llamando a pedirnos consejería porque en este tiempo pues hay parejas que están pasando situaciones y sabe que me sorprende que son cristianas, o sea que no son parejas
como decimos, de allá afuera del mundo, sino que son parejas conocedoras de la palabra de Dios y están pasando por muchas dificultades, aunque las personas que nos llaman son parejas que llevan realmente poco tiempo de casados, entonces están en ese proceso de acoplamiento, bueno, de conocerse y, y de soportarse, ¿no? De aprender a tener dominio y entender que nuestro esposo, con la persona que nos casamos, no es perfecta. Entonces, mis amados, no estoy hablando de que, de que la consejería no es mala, no, el consejo debemos de acercarnos a una persona espiritual en algún momento, pero a pedir un consejo, no de una persona del mundo, sino una persona realmente, a un anciano de la iglesia, a una pareja que ya tenga tiempo, que sea de testimonio y que haya vivido y haya frutos en ese matrimonio. Pero yo, mi experiencia, aprendí a depender mucho de Dios. Cada vez que tenía algún inconveniente, algo que me molestaba de mi esposo, bueno, yo aprendí a ir a la presencia de Dios, aprendí a derramar mi corazón. No me gustaba ni irle a contar a mis padres, ni estar cargando a mis padres con cosas, comentarios y cosas para no dañar el corazón de mi mamá o de mi papá o de un hermano o de mi hermana. No, realmente trataba siempre de que el corazón de ellos tuvieran una buena, digámoslo, una buena impresión de mi esposo, ¿no? Siempre, pese a cualquier situación que yo tuviera, yo siempre iba a la presencia de Dios, primero a Él, derramando mi corazón y pidiéndole a Él que me ayudara, que sabía que yo tenía muchas áreas que tenía que ser formada, que el carácter de Cristo tenía que ser formado en mí, que Él tenía que librarme de muchas cosas, aún todavía, mis amados, tiene que el Señor seguir trabajando en nosotros hasta que Él ya venga por nosotros y bueno, ya estemos en esa plenitud con Él y, y todo sea perfecto, ¿no? En Él. Pero bueno, mi consejo, mis amados, sé que es un tiempo difícil, pero tenemos que acercarnos más al Señor, a depender. En eso está la madurez de la iglesia, en eso está la madurez de un ministro, cuando aprendemos a depender de Dios. No cuando somos hipócritas o de apariencia, no, sino simplemente que nosotros entendemos que es en la unidad del Espíritu, es unidos a Él, que vamos a poder soportar y que sabemos que en Él vamos a tener la respuesta, en Él vamos a tener toda la respuesta, Él es amor y en Él vamos a poder soportar cualquier situación y, y el matrimonio va a ir mejorando cada día. Vamos, ya son menos las cosas. En el caso de nosotros como matrimonio de 29 años, pues ya hay pequeñeces, hay cositas, pero ya esas cositas ya uno no les pone cuidado porque ha aprendido a madurar. Sí, si tenemos alguna diferencia, pues ya aprendemos a hablar, ya nos conocemos tanto, entonces ya aprendemos a pasarlas, a no airarnos con facilidad, ¿no? Entonces, eso son parte de la formación que Dios nos lleva. Asimismo, como vamos madurando con el Señor, maduramos en los caminos del Señor, vamos nosotros madurando, ya somos una iglesia más madura. Asimismo es en el matrimonio. Recuerden que es un diseño divino, el matrimonio va madurando. Entonces vamos aprendiendo a soportar más, pero a nuestro esposo y a nuestra esposa, a nuestros hijitos, vamos a saber tratar nuestros hijitos. Cuando estamos muy jóvenes y empezamos con un solo hijito, pues somos un poco intolerantes, pero Dios nos va ayudando. Ya cuando tenemos el otro, entonces quizás ya no cometemos los mismos errores con el que cometimos con el primero y así Dios nos va llevando en un proceso. Lo importante, mis amados, es perseverar, no desmayar. El matrimonio no es un día hoy quiero, mañana no. El matrimonio, así mismo con el Señor, no es que hoy amemos al Señor porque la situación hoy está súper bien, digamos que hoy está súper bien y hoy lo amemos y si mañana tenemos una situación difícil, entonces
ya no vamos a amar al Señor. El Señor, pese a cualquier situación, vamos a amar al Señor sobre todas las cosas, vamos a permanecer. Asimismo, vamos a permanecer con nuestro esposo. Cualquier situación, dificultad, no hay nada imposible en el Señor. Todo lo podemos en Cristo, dice su palabra, que nos fortalece. Bueno, mis amados, quiero dejarles con esta reflexión. Dios les bendiga grandemente y llene sus casas del amor, sus corazones, de ese amor de Dios para soportar, para seguir adelante, para no desmayar, para no alejarnos de lo que Dios quiere, como fuimos llamados, como la vocación que fuimos llamados, dice el Señor, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, en el vínculo, en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, dice la palabra de Dios en Efesios 4, 1, 2, 1 y 2. Mis amados, les bendigo grandemente. Un abrazo.